Hace apenas unos días, la revolución de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, cumplió 4 años. 4 años como máximo jerarca de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pareciera que fue ayer cuando desde la Plaza de San Pedro le dábamos cuenta del momento en que la Fumata Bianca anunciaba su llegada. Sin embargo, en poco tiempo ha logrado dar nuevos aires a la Iglesia Católica al defender el papel de la mujer en la Iglesia, por ejemplo, o también por las constantes críticas a la ostentación de la riqueza y el rechazo a la marginación de homosexuales y divorciados en el seno de la Iglesia. Declaraciones que en otros sectores, por supuesto, han provocado críticas feroces a su santidad. Por otro lado, las finanzas del Vaticano se han recuperado de cómo las encontró. Un papa que ha ido a donde se le ha invitado. Un papa que no ha sido ajeno a los temas terrenales como el de los refugiados o el de Siria o el mismo narcotráfico. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche a Bernardo Barranco. Él es analista en asuntos religiosos. Bernardo, gracias por estar aquí conmigo. Al contrario, buenas noches. Bernardo, el Papa Francisco. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de estar en Roma justamente cuando él fue nombrado. Ya no se dice coronado, ¿no? Antes sí. Y fue una oportunidad realmente extraordinaria porque después de que fue nombrado Papa, tuvo una reunión con todos los periodistas que estábamos ahí. Y me acuerdo que saliendo de ahí me pregunta el padre José Jesús Aguilar: Lolita, ¿qué impresión te dio? Y le dije: es un hombre de carne y hueso. O sea, algo que no había percibido de los otros papas, porque siempre se sentían como un tanto cuanto lejanos, ¿no? De su gente. Aquí no, aquí llegó él bromeando, ¿no? Hablando pues de sus zapatos negros, que él no iba a usar los zapatos rojos porque pues, los que él traía eran negros y eran muy buenos porque pues, los había comprado en Argentina. Nos enteramos que ya no iba a estar en los aposentos del Papa, sino ahí en Santa Marta, donde generalmente llegan todos los cardenales a hospedarse. Al día siguiente también él fue a llevarle flores a la Virgen, celebró una misa. La gente estaba pues, sorprendida de ver ahí al Papa, que cuando le pidió a una de sus gentes que lo llevara a la iglesia, pues le trajeron el auto en lo que mueven al Papa y dijo: no, ¿tú tienes un auto? Sí. Tráete el auto, che, tráete tu auto y nos vamos en tu auto. Y entonces se fueron en el auto de este trabajador. Es decir, la ostentación en el caso del Papa es algo que no tiene nada que ver con su pontificado. Con una gran sensibilidad. Me parece un hombre con una sencillez impresionante. Y sobre todo un hombre que se maneja con respeto hacia los demás. Es decir, durante mucho tiempo escuchamos palabras de condena a todos los que forman parte del movimiento LGBT-TTI, y sin embargo él dice: ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿No? En el caso, por ejemplo, de las parejas que están divorciadas, pues también él ha dicho que vengan, que regresen, no tenemos por qué cerrarles las puertas de la iglesia, porque al final de la jornada, pues una pareja no se divorcia por gusto, por placer, sino verdaderamente por una inminente necesidad. Ese es el Papa Francisco que yo conocí y ese es el Papa Francisco que yo admiro profundamente. No, indudablemente que es un sello. Mientras podemos decir en términos de sociología del pontificado que Juan Pablo II era la iglesia imperial, mediática, ¿no? Que tenía certezas para todo. La iglesia de Benedicto XVI, por el contrario, era más doctrinal, más teológica, más intelectual en algunos casos.
La iglesia de Francisco es más pastoral. Sí. Tiene un lenguaje, un discurso, un relato de la proximidad. Muy coloquial, ¿no? Habla de los problemas concretos. Incluso algunas bromas son a veces un poco fuertes cuando habla de las suegras, pero es tierra a tierra, es la iglesia del encuentro. Sí. Y eso tiene un significado particularmente para América Latina muy importante. Ahora, hay un aspecto muy central, y es cuando tú estuviste en Roma, la iglesia, hace 4 años, Sí. pasaba por la crisis más importante en la modernidad. Por supuesto, porque había renunciado un papa. Era la primera vez Pero que esa fue renunciaba la un papa en cerecita del estos últimos pastel. tiempos, claro. Estaba el tema de la crisis financiera. Económica, claro. ¿No? De los fondos que no se sabía bien, las corruptelas. Estaba el tema de la pederastia, que era un escándalo Sí, internacional cómo no, por que mina supuesto. la autoridad de la iglesia. Sin duda. Está el tema de la crisis de vocaciones, que era muy fuerte. ¿Cómo no? Y el envejecimiento de los curas, que hoy un cura en promedio en Europa tiene 77 años. No, bueno, qué barbaridad. Y Y esos son los chavos, parecen como CTM, ¿no? Y como corolario, como la cereza del pastel, un papa deprimido, anciano, enfermo, rebasado. Entonces, para medir y evaluar a Francisco, tenemos que ver que toma una iglesia en debacle, Claro. en una debacle, sobre todo a nivel de estructura, porque además olvidó un aspecto muy importante. Estaba dividida la iglesia. Claro. Problemas muy fuertes, luchas de poder, de liderazgo en la curia. Y por lo tanto, entonces, llega Francisco a través de un mandato que fue a través de las congregaciones, Así unas es. reuniones previas al cónclave. Los obispos, los cardenales se reunieron, discutieron, y el mandato a Francisco es reformar la curia. Y es ahí donde nos encontramos 4 años después, las enormes resistencias que tiene Francisco para reformar. Ha hecho algo en finanzas, como tú lo hiciste, pero aún sigue habiendo déficit. Sin duda. Las iniciativas, por ejemplo, cuando habla de los divorciados vueltos a casar que son acogidos por la iglesia, ha causado un escándalo entre No, los bueno. sectores muy conservadores Por que le han supuesto. pedido incluso, ¿no? Algunos en una actitud francamente cismática, ¿no? Es decir, ¿este papa de dónde viene? Y otro aspecto también que es muy lastimoso, que es esta actitud europea de ser Superior. superior. Sí, Es un papa claro. latinoamericano, es populista, Sí. es de izquierda, dicen. es progresista de izquierda y además es un argentino atípico, porque todo el mundo lo quiere, Sí. ¿no? Efectivamente. Entonces, hay cuestiones de racismo que incluso enfrenta Francisco. Claro. Y yo creo que el proyecto que tiene lo tiene que apurar. ¿Por qué lo tiene que apurar? Porque es ya grande. Por es la una edad. persona que tiene más de 80 años, está en el 4.º año y ha tenido fricciones muy grandes. Entonces, en los próximos 2 años vamos a ver realmente la envergadura de estos cambios, porque si no, va a ser tragado, con muchos otros papas, por esta gran maquinaria burocrática que es la curia, que es muy poderosa. A mí, créeme que cuando lo escuché hablar por vez primera me dio miedo. Y te voy a explicar por qué. Porque me vino a mi memoria lo que pasó con Juan Pablo I. Es decir, hay sectores en la iglesia ultraconservadores que desde luego no están de acuerdo, como bien lo mencionas, en todas las reformas que está haciendo el Papa Francisco. Y eso pone en riesgo su seguridad y su vida. No, incluso ha sido amenazado ya de muerte. Claro. Por la mafia, porque él excomulgó a los mafiosos en el sur cuando estuvo en Sicilia y entonces ha tenido amenazas de muerte. Es decir, no, es un papa que se juega el pellejo también. Exacto. Ahora, a nivel internacional también es importante destacar su figura, porque ahora los medios estamos muy preocupados con el efecto Trump, Sí. el nacionalismo, el chauvinismo, un cristianismo ultraconservador. Pero también tenemos el otro a nivel internacional, el efecto Trump, que es totalmente diferente. Mientras uno quiere construir muros, el Papa Francisco insiste en construir puentes, Sí. en diálogo. Sí. Mientras uno quiere encerrarse, el Papa Francisco es la apertura a una globalidad. Mientras el Trump lo que busca es fundamentalmente un conservadurismo, una agenda moral ruda,
como en los años 50, un macartismo religioso, el Papa es este Papa de apertura. Entonces es muy interesante porque en México también, sobre todo a partir de las marchas gay, se ha desarrollado una derecha muy conservadora, Sí. que su origen está en el Yunque, y que encuentra en Trump una plataforma. Sí, sí. Entonces, la iglesia, que además muchos obispos están en esa perspectiva. Por supuesto que sí. Y entonces, la iglesia católica, que tiene mucho peso político en este país, está en una disyuntiva muy interesante. O es el efecto Trump, conservador, Claro. nacionalista, chauvinista, o es la apertura del Papa Francisco. Y me parece apasionante estas tensiones que están presentes en la vida de la iglesia. Bueno, incluso vale la pena recordar cuando estuvo el Papa Francisco en catedral, que estuvieron ahí todos los cardenales y que las notas que sacaron fue, llega el Papa Francisco a golpear a los cardenales, a regañarlos, Sí, cuando realmente lo único que estaba diciendo es, a ver, si tienen diferencias, háblenlo. claro. Pídanse perdón, miéntanse la madre si quieren, pero Sí. al final de la jornada lleguen a un acuerdo y resuélvanlo y pídanle a Dios. Sí, mira, lamentablemente los periodistas nos fuimos más por la línea del regaño, ¿no? Sí. Del sacudimiento, ¿no? Que sí, hubo un regaño ahí. Ah, no, obvio. Los obispos ahí estaban que se pelaban los ojos. Y este papa, ¿qué se trae? ¿No? Además, es el discurso más duro a un episcopado que ha habido en la historia moderna. Pero del estuvo pontificado. buenísimo. Abierto, claro. Pero más que un regaño, fue un programa que le plantea a Claro, los obispos. claro. Hay que ubicar que la jerarquía católica, los curas, son los más conservadores de América Latina, Hombre. comparables solamente con Argentina. ¿Qué tal eso? El Papa lo que les plantea es, dejen su agenda moral, Sí. no la absoluticen contra el aborto, contra los homosexuales, contra el tema de la mujer, etcétera, y ábranse a una agenda social, los pobres, derechos humanos, justicia social, migraciones, los ancianos, una iglesia de apertura, de encuentro con las fronteras. Entonces, cuando les dice, no quiero príncipes que hagan acuerdos en lo oscurito, es decir, en las catacumbas del poder. Claro. No quiero, ¿no?, actores religiosos que se suban al carro del poder. Quiero pastores. Claro. Lamentablemente, hasta ahora, los obispos no les ha caído el 20. No han hecho nada para ese sacudimiento, que fue un programa de renovación, de cambio. Probablemente algo hay sobre las migraciones, pero lamentablemente los obispos mexicanos no han tomado la palabra de Francisco y se han volcado hacia una renovación, a refrescar sus posturas, a tener una actitud de mayor cercanía con la gente. ¿Y qué está faltando? ¿Qué crees tú que esté faltando para que los obispos finalmente abran los ojos y se den cuenta y valoren y sopesen ese mensaje del Papa Francisco? Los obispos están muy acomodados en una zona de confort. Eso sí. Con el poder, ¿no? Es decir, se tiene una gran relación con el gobernador o con los presidentes municipales, Sí, claro. con los empresarios locales, con los ganaderos, ¿no? A escala, a nivel, digamos, de la Ciudad de México, con los grandes factores de poder. Yo creo que lo que hace falta es una verdadera revolución religiosa, cultural, Eso es. de apertura, que el Papa la quiere. El Papa no es revolucionario, es reformista, pero una reforma que en México sería una vuelta de 180 grados. Sí, sí. Hace falta una mayor humildad en el corazón de los obispos, una mayor apertura, diría paradójicamente, una actitud cristiana que a veces los obispos no tienen, una actitud evangelizadora. Se sienten dueños de la verdad, critican a aquellos que se han vuelto a casar, critican a los que se han separado, critican el aborto, critican las búsquedas de las mujeres, pero no se ponen en su lugar. Y es ahí donde yo creo que los obispos tienen una gran dificultad de entender los cambios de nuestra cultura moderna, los cambios tuyos, míos, de la gente que nos está viendo. Los obispos tienen que tener más cercanía pastoral con la gente. Coincido plenamente contigo. Y bueno, desde algún lugar de Europa está José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Un 27 de mayo de 1907 vio nacer a Rachel Carson en Seminsdale, Pensilvania, Estados Unidos. Aunque intentó estudiar creatividad literaria en el Colegio para Mujeres en Pensilvania,
Carson alcanzó su amor por la naturaleza a través de la biología. Carson continuó sus estudios en la Universidad de Johns Hopkins y obtuvo su segundo título universitario en 1932. Nadie predijo que su tenacidad para escribir y su poder de observación colocarían a sus libros El mar que nos rodea y Primavera silenciosa dentro de los de mayor venta. Por haber nacido en áreas boscosas de Pennsylvania, Rachel encontró frecuentemente solaz en el mundo natural. Su madre la animó siempre a explorar el mundo a su alrededor. Después de graduarse en la escuela preparatoria, cuando descubrió su amor por la lectura y la escritura, cambió de línea y logró un posgraduado de investigación biológica en el Laboratorio de Biología Marina de Woods Hole. Todos los libros que escribió Rachel Carson fueron muy bien recibidos, comentados y alabados. Su estilo fue algo nuevo. Todos los comentarios fueron muy favorosos para ella, tanto por el lector común como por la comunidad científica, en el sentido de que podían ser comprendidos por ambos. Su prosa ha sido calificada como lírica, elegante y detallista. El mar que nos rodea, además de ser un éxito de librería, ganó el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos y fue traducido a más de 25 idiomas, además de ser distribuido extensamente en el extranjero. Su Primavera silenciosa ha sido llamada su trabajo más prominente por su enfoque visionario de relatar al mundo las realidades de la industria, pesticidas y el tiradero de desperdicios químicos en la naturaleza. Murió en 1964 en Maryland. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Rachel Carson. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.